Buenos días. Reciban una cordial bienvenida por parte de la Subdirección de Educación Médica e Investigación a esta segunda charla magistral de título Anemias hemolíticas autoinmunes, una mirada desde el Servicio de Gestión Pretransfusional, dictada por Catherine López, bacterióloga especializada, coordinadora de calidad del Banco de Sangre del Hospital Universitario de la Samaritana. Bienvenidos. Buenos días. Entonces vamos a hacer un abordaje de las anemias hemolíticas desde el Servicio de Gestión Pretransfusional. Vamos a empezar por hacer una breve descripción de lo que es una anemia hemolítica. Entonces podemos decir que es un trastorno de los glóbulos rojos en donde estos se van a destruir mucho más rápido de lo que la médula ósea puede producirlos. A partir de eso, pues va a haber una deficiencia de estos glóbulos rojos y por ende vamos a ver un impacto en la función de los mismos. La anemia hemolítica la podemos clasificar o subclasificar de dos maneras. De manera intrínseca, que es cuando los glóbulos rojos ya tienen un defecto propio y a menudo se ve por problemas hereditarios, anemias drepanocíticas, talasemias, eritrocitosis, entre otras. O de manera extrínseca y autoinmune, que es lo que pues, nos convoca el día de hoy. Entonces es cuando los glóbulos rojos se producen sanamente, pero son lisados por agentes externos como microorganismos, fármacos o anticuerpos. Bueno, las anemias hemolíticas pueden ser secundarias o pueden ser idiopáticas o primarias. Cuando son idiopáticas o primarias es cuando no hay presencia de ninguna enfermedad reconocible que se asocie a los síntomas de la hemólisis. Y cuando son secundarias es cuando es una manifestación o una complicación de una enfermedad subyacente. Bueno, dentro de las anemias hemolíticas pues tenemos diferentes causas. Tenemos que pueden ser causadas por anticuerpos fríos, anticuerpos calientes. Tenemos también anemias hemolíticas mixtas, en donde encontramos tanto anticuerpos fríos como anticuerpos calientes simultáneamente, y secundaria a fármacos. Vamos a iniciar por anemias hemolíticas de anticuerpos fríos. Tenemos que está asociada al 15% de las anemias hemolíticas, es idiopática y crónica en pacientes mayores a 50 años. Tenemos que en población pediátrica puede estar asociada a infecciones por Mycoplasma pneumoniae, virus de Epstein-Barr, varicela, rubeola, debido a que, sobre todo el Mycoplasma pneumoniae, tiene una acción de unas enzimas hialidasas, entonces puede dejarnos expuestos los antígenos del sistema I y los antígenos del sistema PR. Tenemos que estos anticuerpos pues son tipo IgM, son inmunoglobulinas tipo IgM y su acción térmica es inferior a 37 grados. Tiene una acción con una interacción activa en el sistema de complemento y lo cual nos va a generar una hemólisis extravascular. En algunos casos podemos ver, acá tengo una fotografía de un CUMS fraccionado poliespecífico, un CUMS fraccionado y un CUMS poliespecífico. Entonces, en el CUMS poliespecífico vamos a ver que tenemos una reacción positiva de 3 cruces, y en el CUMS monoespecífico fraccionado estamos viendo que la positividad o lo que vamos a encontrar es el complemento. No siempre, en todos los casos, vamos a encontrar el complemento debido a pues, diferentes causas. Una de ellas puede ser la inmunidad del paciente, otra puede ser porque esas fracciones del complemento ya han sido consumidas en su totalidad en el proceso inmunológico que está teniendo el paciente. Bueno, en cuanto a los anticuerpos fríos, desde el Servicio de Gestión Pretransfusional podemos tener dos pruebas importantes. Tenemos la prueba de crioaglutininas y tenemos la prueba de Donlan-Steiner. ¿Para qué podemos hacer estas dos pruebas? Entonces tenemos que descartar cuando observamos la presencia de anticuerpos fríos que sea por efectivamente crioaglutininas o que sea una hemoglobinuria paroxística. Entonces, vamos a tener un panorama en donde tenemos
en ambos casos un CUMS positivo, un CUMS poliespecífico positivo. En el CUMS monoespecífico vamos a ver que en el caso de las criaglutininas vamos a obtener inmunoglobulinas, o vamos a detectar inmunoglobulinas IgM, posiblemente complemento o únicamente complemento. En el caso de la hemoglobinuria paroxística vamos a identificar anticuerpos de tipo IgG y complemento o simplemente complemento. En la prueba de criaglutininas, si sospechamos de una criaglutinina, entonces vamos a tener un título mayor a 1 en 32 y el test de Donald-Steiner pues no sería aplicable en este caso, porque ya estamos identificando que es una criaglutinina. En el caso de la hemoglobinuria paroxística, si realizamos la prueba de criaglutininas y es negativa, vamos a pasar al test de Donald-Steiner y este nos va a reflejar una hemólisis positiva. Así vamos a poder identificar en el caso de que está mediada la reacción por criaglutininas o si se trata de una hemoglobinuria paroxística. Bueno, en estos casos tenemos en las pruebas pretransfusionales, vamos a tener una hemoclasificación directa y una hemoclasificación inversa que no va a ser concordante. Entonces la directa, por lo que es globular, pues no nos va a presentar en este caso ninguna interferencia, ninguna discrepancia. Pero en el caso de la inversa sí vamos a tener una discrepancia. Idealmente, para solucionar esta discrepancia vamos a hacer una incubación a 37 grados de esa fase inversa, de esa parte inversa. Entonces lo que vamos a observar inicialmente es que la aglutinación se va a presentar en las células que vamos a utilizar. Cuando hacemos la técnica a 37 grados, vamos a ver que no va a tener una acción ese anticuerpo sobre las células. En cuanto al RAI, vamos a tener que no va a haber ninguna interferencia, pues porque sabemos que esta técnica, al igual que las pruebas cruzadas y el autocontrol, se manejan a una temperatura de 37 grados. Así que estos anticuerpos fríos, pues si solamente su rango térmico es menor a 37 grados, no nos va a hacer interferencia. Recordemos que hay anticuerpos que tienen un rango térmico amplio, es decir, o bifásico, es decir, que también actúan a más de 37 grados. Pero en este caso puntual, pues estamos hablando de solamente los fríos. Entonces las pruebas cruzadas van a ser sin interferencia, es decir, que si una prueba cruzada en este caso nos sale incompatible, pues realmente, o nos sale con una positividad, pues realmente es porque hay una incompatibilidad con ese donante y ese receptor. El autocontrol puede ser positivo o negativo, esto depende pues de otros factores que pueda tener asociados el paciente. ¿Cuáles son las recomendaciones en los casos en los que tengamos pacientes con anticuerpos de tipo frío? La recomendación principal es infundir las unidades que van a ser transfundidas, garantizando la normotermia con los dispositivos que tenemos destinados para tal fin. Entonces, de manera comercial, hoy en día encontramos dispositivos para calentar los componentes sanguíneos en el momento de que van a ser transfundidos, para evitar que el paciente ingrese pues en una reacción o le genere una reacción transfusional. Bueno, en cuanto a los anticuerpos calientes, tenemos que la mayoría de los casos se presentan en edades entre los 30 y los 50 años. Generalmente, o el predominio se presenta en las mujeres y pueden ser secundarias a lupus eritematoso sistémico o a leucemias linfocíticas crónicas. En este caso vamos a encontrar inmunoglobulinas de tipo IgG que van a sensibilizar y recubrir el glóbulo rojo y pueden activar la cascada del complemento. Bueno, en este caso de los anticuerpos calientes vamos a tener diferentes panoramas. Entonces les voy a presentar el panorama número 1, que es como el panorama más amigable que podemos tener, que en este caso vamos a tener una hemoclasificación inversa y directa sin complicaciones, es decir, sin
sin alguna discrepancia asociada. El rastreo también va a estar sin interferencia, puede ser positivo o negativo, generalmente pues va a ser positivo porque vamos a evidenciar esa sensibilización de los glóbulos rojos. Procedemos a partir de ese rastreo positivo a una identificación del panel, a una identificación a partir de un panel de células fenotipadas, en donde vamos a encontrar tres panoramas, que va a ser poder identificar un haloanticuerpo, poder identificar un anticuerpo que está en formación, por lo tal pues no nos va a dar una especificidad. Entonces a partir de ahí vamos a jugar también pues posiblemente con otros paneles que podamos tener con una configuración diferente en los antígenos de sus células para poder determinar si podemos hallar la especificidad de ese anticuerpo que estamos identificando o que estamos evidenciando o no. Nunca debemos descartar que en esa muestra o ese paciente puede tener una mezcla tanto de haloanticuerpos como de autoanticuerpos. Entonces, muchas veces se enmascaran los haloanticuerpos frente a una reacción o una poliaglutinación que podamos observar, se pueden enmascarar y un error muy frecuente es descartar la presencia de haloanticuerpos cuando yo observo en mi muestra que hay una poliaglutinación. Entonces, bueno, en cuanto a las pruebas cruzadas, se van a encontrar sin interferencia, pueden ser compatibles o incompatibles. ¿Esto de qué dependerá? Pues dependerá del anticuerpo que hayamos identificado y si estas unidades son negativas para el antígeno para el anticuerpo que ya hemos identificado. Recordemos también que a partir de la normatividad colombiana debemos garantizar que cuando un paciente tiene un rastreo positivo, debemos fenotipar las unidades para el antígeno correspondiente a ese anticuerpo que hemos identificado y garantizar que van a ser negativas para poder transfundir al paciente. En el caso del autocontrol puede ser positivo o negativo, y acá tenemos una fotografía de un CUMS monoespecífico y un CUMS poliespecífico. Entonces en este caso el poliespecífico está positivo y vamos a ver cómo en el monoespecífico tenemos la presencia de inmunoglobulina G, complemento C3C y C3D. Bueno, entramos al panorama número 2, que es el panorama en donde nos genera más pánico e incertidumbre en los servicios de transfusión, y es cuando tenemos u observamos en esa hemoclasificación una aglutinación de absolutamente todo. Tenemos un control positivo, de hecho observamos cuando llega la muestra que tiene una autoaglutinación. En algunos casos hasta podemos confundir esa autoaglutinación en el tubo como un coágulo, porque es tan marcada que nos genera esa sensación. Pero realmente pues en muchos casos es el nivel que tiene ese paciente de proceso inmunológico, entonces está tan activo que nos genera hasta en el tubo esas reacciones. Por lo tanto, cuando hacemos el montaje de las pruebas, pues vamos a observar que hasta nuestro control nos va a aglutinar. Entonces, ¿qué debemos hacer en el caso de la hemoclasificación? Cuando se nos presente ese caso, entonces en el caso de la directa, vamos a hacer un lavado de los glóbulos rojos del paciente con solución salina mayor a una temperatura mayor a 37 grados. En algunos casos pues no podemos hacer esa disociación de el anticuerpo y el antígeno únicamente con esos lavados de solución salina. Entonces vamos a proceder a otros medios, como por ejemplo utilizar cloroquina, utilizar ZZAP o WARM. Entonces esa disociación química nos va a ayudar un poco más en cuanto a la limpieza de ese glóbulo que está sensibilizado por esos anticuerpos, y poder determinar una hemoclasificación concordante o no discrepante entre directa e inversa.
En este caso, acá tengo una fotografía de un CUMS poliespecífico, perdón, monoespecífico, en el cual pues estamos observando que no podemos hacer la identificación de ninguna inmunoglobulina ni ninguna fracción del complemento porque nos está dando una interferencia con esos anticuerpos que están sensibilizando el glóbulo. Entonces podemos observar que hasta el control está positivo. Entonces, igual, en este caso lo que debemos hacer es el tratamiento de las células como tal para poder limpiar ese glóbulo y poder identificar realmente cuál es el anticuerpo que nos está haciendo mayor interferencia. Entonces, para determinar la afinidad, debemos determinar la afinidad y especificidad del anticuerpo. Entonces, pues idealmente, después de haber hecho estos lavados, lo que debemos hacer es una absorción y adicional a esto podemos hacer una elución para poder hacer esa identificación y determinar la afinidad de ese anticuerpo que nos está generando esa sensibilización del glóbulo rojo. Entonces, recuerden nuevamente que no debemos descartar la presencia tanto de halos como de autoanticuerpos. Debemos fenotipar extendidamente al paciente para los antígenos que sean más inmunogénicos y de esa manera poder encontrar unidades que sean compatibles en cuanto a ABO y fenotipo para evitar sensibilizaciones con esos antígenos que hemos fenotipado, que son pues lo que acabo de decir, más inmunogénicos en el proceso. Entonces debemos realizar también, pues lo que les decía, la identificación de los eludados para poder observar qué más hay. Recuerden que podemos tener también mezclas de haloanticuerpos y realizar las otras pruebas pretransfusionales con el plasma autoabsorbido. Entonces las pruebas cruzadas deben realizarse con el plasma autoabsorbido. Recordemos, pues en este momento no vamos a entrar en detalles de los procedimientos técnicos, pero recordemos que para la absorción pues tenemos dos panoramas, que podemos hacer una autoabsorción dependiendo de varios factores. Uno es el histórico transfusional del paciente. Dos, pues la disponibilidad de esos glóbulos, de esos paquetes globulares que tengamos de ese paciente. Y podemos hacer también unas haloabsorciones, en donde vamos a fenotipar de manera pues ya concertada unos glóbulos rojos para poder hacer esa absorción halogénica. Vamos a entrar ahora en las anemias hemolíticas mixtas, en donde les voy a presentar pues este artículo que encontré del 2014, en donde describen un caso clínico de un paciente que tiene una colitis ulcerativa y digamos que es frecuente en estos pacientes que tengan una disminución en su tolerancia inmunológica. Por tal motivo van a entrar en una fase de una anemia hemolítica. Se presenta frecuentemente este tipo de asociación, pero resulta que en el estudio de esta anemia hemolítica descubren, al realizar un CUMS monoespecífico, que este paciente tiene adicional a una inmunoglobulina G también una inmunoglobulina A. Entonces, en todo su proceso, pues resulta que eso es algo muy atípico, porque generalmente lo que vamos a encontrar en estas anemias hemolíticas son anticuerpos tipo IgG. Pero, pues a partir de este estudio, ellos determinaron que efectivamente la inmunoglobulina A también tiene una capacidad de activar complemento por la vía de las lectinas, y a partir de eso, pues este paciente tenía una complicación bastante seria con esta anemia hemolítica asociada a su colitis ulcerativa. Bueno, entonces dentro de las anemias hemolíticas secundarias a drogas vamos a encontrar que inicialmente pueden ser por complejos inmunes, en donde un anticuerpo contra ese medicamento o esa droga se van a unir al eritrocito. Estos anticuerpos pueden ser tanto tipo IgG como IgM y tienen la capacidad de activar complemento. Los casos más frecuentes que encontramos son medicaciones con quinidina, pacientes medicados con quinidina. Por eso es importante
realizar esa correlación con los medicamentos que está, digamos, consumiendo este paciente, desde los servicios transfusionales y los servicios en donde efectivamente se está atendiendo el paciente. Debe haber una comunicación directa, debe haber un acceso a la historia clínica para poder realizar este tipo de correlaciones. Cuando tenemos una remisión de las muestras a sitios más especializados para poder realizar todas estas pruebas que son más profundas, pues debemos hacer el envío de la historia clínica, de los antecedentes transfusionales, ya que es muy importante que todos los bacteriólogos que están en los servicios transfusionales hagan la correlación clínica frente a las pruebas que se están presentando, los resultados de las pruebas. Encuentran discrepancias, pero desafortunadamente muchas veces no tienen ni idea de qué está pasando el paciente en realidad. Entonces, en las pruebas se está manifestando de manera in vitro todo lo que está ocurriendo in vivo de manera inmunológica en el paciente, pero desafortunadamente, pues, frente a la carencia de estos datos, pues no se puede hacer una correlación clínica. Además, pues hacer una invitación muy especial a todos los médicos para que en las historias clínicas relacionen los antecedentes transfusionales de los pacientes, debido a que muchas veces llegan remitidos de otras instituciones y no se evidencia ningún registro de algún antecedente transfusional. Pero efectivamente, cuando vamos a realizar las pruebas, podemos evidenciar la presencia de unos glóbulos rojos que no pertenecen al paciente y pues efectivamente sin información alguna y aparentemente ninguna antecedente transfusional. Bueno, en el caso de la absorción tipo drogas o tipo aptenos, vamos a encontrar que la membrana globular va a absorber la droga y a partir de eso se van a generar anticuerpos contra esa droga, las cuales pues se van a unir a la membrana eritrocitaria y nos van a generar la hemólisis. El caso más frecuente es el tipo penicilina. Ahorita les voy a mostrar un esquema. Tipo autoanticuerpo, entonces es cuando tenemos anticuerpos con afinidad de los componentes de la membrana eritrocitaria, pero porque encontramos medicamentos que están incorporados en la membrana eritrocitaria o están absorbidos en la membrana eritrocitaria, y a partir de eso pues vamos a evidenciar una hemólisis. Cuando se detiene la medicación o se disminuye esa cantidad de medicamento en sangre, van a disminuir la hemólisis o a desaparecer. Dentro de los medicamentos que tenemos más asociados es la alfa-metildopa. Entonces vamos a mirar este mecanismo, que es el que les decía tipo apteno, con el caso de la penicilina, en donde en altas dosis de penicilina vamos a tener que el medicamento se va a unir a la membrana eritrocitaria y el paciente va a generar anticuerpos, generalmente tipo IgG, frente a esa droga que está pegada en la membrana del glóbulo rojo, y pues obviamente lo va a atacar y va a empezar el proceso hemolítico. En cuanto a esta anemia, pues tengo este artículo del 2018 en donde vamos a evidenciar que la mayor, digamos que hay 130 fármacos que están implicados en una hemólisis o en anemias hemolíticas, pero los que mayor asociación tienen son los antimicrobianos o los antibióticos. Entonces es extremadamente importante correlacionar con los pacientes y con las pruebas que tenemos este tipo de medicaciones. Entonces ya podemos observar que pacientes que están medicados con antibióticos o antimicrobianos van a tener CUMS positivos, en donde vamos a encontrar posiblemente, cuando las dosis de estos antimicrobianos son muy altas, vamos a encontrar interferencia con las demás pruebas. Entonces tenemos un panorama en el servicio de gestión pretransfusional
muy común, que es cuando nos aglutina todo, pero efectivamente no podemos identificar qué es lo que está ocurriendo. Pues resulta que estas células que nosotros utilizamos comercialmente para realizar las pruebas tienen un conservante que es un antibiótico. Entonces, pues ya tenemos acá como la lógica de que si el paciente tiene un anticuerpo frente a un antibiótico y nosotros exponemos ese suero del paciente a unas células que tienen ese antibiótico, pues inicialmente nos va a hacer una aglutinación, pero esta aglutinación no es porque nosotros tengamos un antígeno presente en estas células contra un anticuerpo que tenga el paciente, sino que está mediada por esos fármacos. ¿Qué es lo que debemos hacer o lo que podemos hacer desde el servicio de gestión pretransfusional? Podemos realizar un lavado, una pequeña alícuota de estas células para retirar ese antibiótico con el que vienen comercialmente, y así podemos disminuir la interferencia, si efectivamente identificamos que puede hacer eso. Entonces, esa correlación debemos hacerlo con la historia clínica del paciente, con la medicación del paciente, con las pruebas que obviamente van a ser bastante discordantes, porque no vamos a encontrar un camino, un anticuerpo asociado. Entonces, puntualmente podemos pensar en que sea una anemia hemolítica secundaria a fármacos y que podamos tener una interferencia con las pruebas comerciales. Bueno, esto ha sido todo. Tengo unas recomendaciones finales. Entonces, pues en primera instancia, la transfusión sanguínea no debe ser una alternativa terapéutica. Como dicen los expertos, pues la mejor transfusión es la que no se hace, ya que vamos a exponer al paciente a nuevos estímulos antigénicos. Podemos tener reacciones hemolíticas graves por un haloanticuerpo oculto. Lo ideal es que transfundamos glóbulos rojos compatibles con ABO y RH, preferiblemente isogrupo fenotipados para los antígenos con mayor inmunogenicidad, que pueden ser los del RH, como tenemos CDE, KEL, DAFI y KIT. Bueno, muchas gracias. En la pantalla principal estaba mi correo por si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna recomendación frente a los temas que quisieran que tratáramos desde el banco de sangre y los servicios transfusionales. Muchas gracias. Muchas gracias a Catherine López, adscrita al Banco de Sangre, por dar a conocer esta charla magistral el día de hoy. Recordamos que esa información será subida a nuestro canal de YouTube, Hospital Universitario de la Samaritana, así como las charlas magistrales siguientes. Muchas gracias por su asistencia y seguirnos. Hasta luego.